noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras del informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el parlamentario socialista por la provincia de Almería, el Parlamento de Andalucía, Mateo Hernández. Don Mateo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros en esta tu primera entrevista. Lo hablábamos fuera de micrófono, siempre venía acompañando a alguien. Pero bueno, una vez que ya está dentro en el Parlamento de Andalucía, llevas 5 meses, se puede decir. Cuéntanos cómo ha sido tu llegada al Parlamento andaluz por la fila del Partido Socialista. La verdad que esta llegada, como has dicho, hace poco más de 5 meses, en noviembre del año pasado, pues está siendo una llegada cargada de trabajo, llevando todas las cuestiones que le interesan a los andaluces, sobre todo a los almerienses, que la provincia que representamos al Parlamento de Andalucía, especialmente yo que estoy en la Comisión de Fomento y la Comisión de Agricultura y Agua, pero relativo a la infraestructura que tantas veces nos anuncia el gobierno de la Junta de Andalucía, pero que no hace en los 5 años que llevan gobernando. Quedamos a recordar que lleva ya 5 años, desde diciembre del 2018, y por lo tanto, una y otra vez llevamos al Parlamento de Andalucía esas cuestiones para que se ejecuten, más allá de los anuncios que realizan diariamente. Hablando de infraestructura, por la novedad en este caso, hace 48 horas se presentaba el 6º chequeo por parte de la Cámara de Comercio, el tema de Objetivo AVE Almería, en el que, bueno, se aseguran que están satisfechos por la situación de las obras, un 60% de obras en ejecución, cifrada hace unos días también por la visita que se realizó al túnel que se está llevando a cabo en La Juaida, en Viator, pero que preocupación, aunque creen que puede llegar el tema de lo que está pasando en Lorca, con el soterramiento de Lorca. ¿Qué valoración podemos hacer de las obras de infraestructura de AVE y si podemos garantizar que el 2026 va a ser, Mateo, la llegada del AVE a la provincia de Almería? Hay una cuestión que deben tener claro los almerienses y también el tejido productivo, es que el AVE se inició con el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero. Después de 7 años con el Partido Popular no se hizo ninguna inversión. Bueno, rectifico, la única inversión que se hizo fue el tapiado de los túneles, y con la llegada de nuevo del gobierno de Pedro Sánchez, 3.500 millones de euros invertidos en la conexión de la alta velocidad con Murcia. Hay un planning claro, hay un compromiso claro de que la alta velocidad llegue a la provincia de Almería en el 2026. Le comento, yo soy de Carbonera, vengo habitualmente a Almería o cuando voy a Sevilla conecto con la 92 a la altura de Viator. Yo miro a la derecha e izquierda, lo único que veo son obras de la alta velocidad, desmontes, los túneles también que se ha dado a conocer hace poco, la colocación ya de la plataforma. ¿Sabes lo que no veo? La conexión ferroviaria con el puerto seco de Níjar y el puerto seco de Níjar, el propio desarrollo. Es la única actuación que tiene que realizar la Junta de Andalucía en la alta velocidad con Almería. Por lo tanto, un mensaje de nuevo de contundencia de que la alta velocidad será una realidad para la provincia de Almería en el 2026 gracias a la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez. E incluso también podemos decir el 26, sabiendo que en el chequeo que se hizo hace 48 horas se comentaba que, bueno, son 32 meses lo que tiene el soterramiento de Lorca, y se habla y se pone encima de la mesa que una vez que finalice todo lo que es el vial, todo el ramal entero, hay que hacer pruebas. Y las pruebas son casi un año de trabajo. ¿Podemos garantizar el 26 sí o sí? El 2026 es la garantía y la fecha que da el Gobierno de España, y más allá de, como usted ha dicho, aparte de la colocación de las vías, pero es que día a día estamos viendo semana a semana que se están publicando en el Boletín Oficial del Estado las otras cuestiones que hay que también adjudicar y poner en marcha una vez que están colocadas las vías. Por lo tanto, tranquilidad absoluta para que va a llegar la alta velocidad en el 2026, y que no solamente va a suponer estar, por ejemplo, con Madrid en 3 horas y media, con la conexión con el corredor mediterráneo, con Barcelona, con Murcia, con Valencia, sino que va a suponer un nuevo revulsivo para el tejido productivo y para la economía de la provincia de Almería, en generación de empleo, generación de nuevas empresas. Por lo tanto, más allá de la movilidad, que va a ser muy importante para la movilidad de ciudadanos y para también el transporte de mercancías, sobre todo para el sector alimentario, va a suponer un nuevo revulsivo de la mano del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez para la provincia de Almería. No olvidando también que todavía tenemos la conexión con toda Andalucía, también con la conexión convencional que se habla del tren, para que también pueda resurgir lo antes posible y que se puedan agilizar y que también podamos llegar a Sevilla en las horas que tenemos que llegar. En esa línea, como conocen, ya se presentó en su momento el estudio funcional para mejorar dentro de las posibilidades geográficas que nos permite la conexión con Granada, y la idea es que una vez que finalice la alta velocidad, en el momento siguiente se inicien los trabajos para la conexión convencional, como ha dicho, con Granada y con Sevilla, para que no nos quedemos aislados de la perspectiva ferroviaria. El compromiso es que estaremos en 3 horas y media con Sevilla, una vez que toda la actuación esté completada. Mateo, dejando el tema de infraestructura, en este caso la ferroviaria,
vamos a centrarnos en otro tema importante en la provincia de Almería, como es el tema del agua. Hace unos días salía tu compañero, en este caso José Luis Sánchez Teruel, en el que anunciaba y se aseguraba que no hay problema de agua en la zona de Levante. Yo ayer le preguntaba al presidente de la Cámara de Comercio y decía, creo que son desafortunadas porque no se ha plantado en 5.000 hectáreas por la situación, la falta de déficit hídrico de la provincia de Almería. El presidente el portavoz de la Mesa en Defensa del Agua asegura que el déficit de la provincia de Almería en déficit hídrico es de 300 hectómetros cúbicos. ¿Cómo se puede salir y decir que no hay problema de agua en la zona del Levante? Lo que comentó el compañero José Luis Sánchez Teruel es que no hay problema para el abastecimiento. ¿Por qué no hay problema para el abastecimiento? El Levante almeriense tiene garantizado el abastecimiento con los 15 hectómetros de la desaladora de Carbonera. Tal no está en problema el tema del abastecimiento en el Levante, que la Junta de Andalucía no ha pedido 20 hectómetros cúbicos que llegan del trasvase del Tajo Segura. Es decir, la cuestión del abastecimiento está totalmente garantizada. Otra cuestión son las incongruencias a las que está llegando el Partido Popular y recientemente con las declaraciones del delegado de Agricultura, Antonio Mena, que decía que la Junta de Andalucía, o en este caso Galasa, no ha pedido los 20 hectómetros cúbicos porque la potabilizadora no está realizada. Una potabilizadora que, según el delegado, está inutilizada desde el 2012, cuando la realidad es que el Galasa, la empresa pública dirigida por el Partido Popular, dejó de utilizarla en el 2014 porque prefirió optar por el agua desalada que llega de Carboneras. Por lo tanto, es una cuestión que tienen que aclarar ellos. Es decir, ¿la han pedido, no la han pedido y por qué no la han pedido? Por lo tanto, el agua para abastecimiento está garantizada gracias a la infraestructura del Gobierno de España que en su momento se desarrolló en relación a la desaladora de Carbonera, y lo que nosotros pedimos es que levanten las restricciones para el consumo diario de los municipios, también para el llenado de piscinas, para el tema de las plantas ornamentales, porque esa cuestión está garantizada. Y lo que tiene que hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía, en vez de pedir fondos y pedir dinero y pedir agua al Gobierno de España, recordarle que estamos en la cuenca intracomunitaria mediterránea, competencia exclusiva del Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo que tienen que hacer es acometer las actuaciones para garantizar el agua, tanto para el abastecimiento como también para los regantes. En la jornada de ayer, comparecencia ante los medios de comunicación, en la que estáis pidiendo al presidente de la Junta de Andalucía una actuación integral para garantizar el agua, en este caso en la comarca del Río Nacimiento. Así es. Le pongo también el contexto. En estos 5 años del gobierno de Moreno Monilla, la Junta de Andalucía, concretamente la consejería de la señora Crespo, la señora almeriense, competente en el agua, ha dejado de gastar más de 1.100 millones de euros que estaban presupuestados, pero que no se han gastado en estos 5 años. Como le decía, la Junta de Andalucía es competente en la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea es la cuenca que abarca la mayoría de la provincia de Almería. Por lo tanto, la Junta de Andalucía tiene los recursos y tiene la competencia para realizar las actuaciones. ¿Qué es lo que pedíamos nosotros en la comarca del Nacimiento concretamente? Es una comarca que, como conocen, está muy cerca de una fuente inagotable de agua, como es Sierra Nevada, ¿no? Lo que pedíamos son la infraestructura para las conducciones en alta, para interconectar todos los municipios y también para aumentar la capacidad de almacenamiento con una pantaneta que hay ubicada en Fiñana y también con un proyecto de pantaneta que hay también en los municipios de Abla y Abrucena. Por lo tanto, lo que pedíamos es una actuación integral para garantizar tanto el abastecimiento, porque hay municipios como por ejemplo Las Tres Villas, Núcleos de Nacimiento o Jergas, donde están teniendo problemas en el abastecimiento, porque la calidad del agua no es óptima o ni siquiera hay agua para el abastecimiento. Y también para garantizar el desarrollo productivo de la comarca, porque si realmente apostamos, por ejemplo, por la despoblación, sí. Eso no es solamente decirlo en una tertulia, no es en un eslogan, hay que apostar para que tengan agua, para que la población se asiente, para que también haya empresas y también, por ejemplo, para que haya la suficiente electricidad para la instalación de industrias. Ambas cuestiones competencia de la Junta de Andalucía y que hasta ahora no está resolviendo. El hecho, vuelvo a la zona del Levante con el tema del agua, la situación de la que regantes que no pueden, o sea, agricultores que no pueden plantar por la falta de agua, la desaladora, se ha anunciado una segunda desaladora, pero no estamos paliando la sequía que estamos viviendo en este instante, estamos paliando la que pueda llegar dentro de 2 o 3 años. La desaladora famosa de Levante, que ahí está, que colocada donde se colocó y donde está, sigue sin funcionar, se anuncia otra, pero muchos anuncios, pero poca agua es la que nos llega. Le vuelvo a repetir, cuenca mediterránea, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España?
primero con la construcción de la desaladora que fue llevada por la Ría en el 2012 y con la nueva anunciada es asistir y apoyar, en este caso, al tejido productivo del Levante y Almanzora, porque principalmente esas desaladoras están dedicadas a la agricultura, ¿no? El agua Sí. para riego. Después de los 7 años en los cuales el gobierno de Mariano Rajoy no hizo nada con la desaladora del Bajo Almanzora, la 1, hay que recordar que fue llevada por la Riada de 2012, año en el que entra Mariano Rajoy. La realidad es que las obras ya están en marcha, después de un proceso en el cual la primera empresa pues finalmente no llegó a acometer la infraestructura. Ya se anunció recientemente, hace poco, fue aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, la adjudicación de la nueva para la reparación de la nueva obra, y esperemos que para el 2025 ya esté disponible para los regantes nuevos recursos de agua. La nueva desaladora Bajo Almanzora 2, 100 millones de euros que va a destinar el Gobierno de España a generar una nueva infraestructura hídrica para los regantes, en este caso, de la provincia de Almería. Repito, aunque es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España sigue apostando por la agricultura y por el agua en la provincia de Almería, en este caso en el Levante y Almanzora almeriense. El tema de Galasa, que tanto se ha criticado por parte de la Diputación Provincial por la situación, se aseguran que el problema no está en que los municipios lleguen, es simplemente las conducciones, ¿no? las que se encuentran en la situación en la que se encuentran. Recientemente le hice una pregunta al respecto a la consejera Crespa en la comisión parlamentaria de hace un mes. Para que todo lo podamos entender, la red de abastecimiento de Galasa pierden el 60%. O sea, en la situación en la que estamos de sequía, el 60% del agua que entra a la red de Galasa, gestionada por el Partido Popular, se pierden. Nosotros lo que le pedimos a la Consejería de Agricultura y de Agua es una actuación integral para paliar esas pérdidas. Que estamos hablando hace poco de sequía, pero es que la mitad del agua, más de la mitad del agua se pierde. Y una segunda consecuencia, una segunda derivada, es que ese dinero lo están pagando los contribuyentes, porque recientemente el Partido Popular en solitario, con el rechazo del Partido Socialista, subió el recibo a todos los usuarios, más de 80.000 familias del Levante y Almanzora almeriense, con una media de 80 euros al año. Por lo tanto, en Galasa lo que pedimos es una gestión eficaz del agua. La infraestructura es necesaria, pero también, por supuesto, en las redes de abastecimiento, que es donde se pierde la gran cantidad de agua. El tema de que se piense ahora, estamos hablando del agua depurada, el agua, todo el tema hablamos de la zona del Levante, pero también de la zona del Poniente, de la desaladora, la balsa del Sapo, etcétera, etcétera. ¿Con todo esto puede paliar el déficit hídrico de la provincia de Almería? Está claro que si todas las administraciones actúan y hacen su labor, se paliará el déficit hídrico. Como le digo, el Gobierno de España está actuando no solamente en las actuaciones que le he dicho, sino también en el aumento de la eficiencia de los recursos, tanto la desaladora de Carbonera como la desaladora ubicada en el campo de Alias. Y le voy a poner un ejemplo más. El Gobierno de España ha destinado 236 millones de euros para la munización del regadío en la provincia de Almería. Más de 10 comunidades regantes, grandes comunidades regantes, que implican más de 20.000 agricultores y agricultoras en la provincia de Almería, se han beneficiado. Y para que se haga una idea, cuando esas obras estén, que ya están iniciadas, muchas de ellas están finalizadas y otras pronto se van a iniciar porque son 3 fases, esas comunidades regantes se van a ahorrar el 10% del agua que consumen actualmente. Imagínense la gran cantidad de los recursos hídricos que gracias a las inversiones del Gobierno de España se va a ahorrar las comunidades regantes y por lo tanto va a suponer una mejoría para el conjunto de la provincia. Si la Junta de Andalucía también actuara en esa misma línea, el déficit hídrico estaría resuelto muy pronto. Hablemos de sanidad. Dejamos el tema del agua. A día de hoy, ¿cómo se encuentra la sanidad en la provincia de Almería? Tu diagnóstico, que se puede poner encima de la mesa. Mi diagnóstico, y yo creo que el de la mayoría de los almerienses y de los andaluces. Recientemente, ayer o hace unos días, conocimos los datos publicados por el Ministerio, datos aportados por las comunidades autónomas, pero aportados por el Ministerio. Más de 1 millón de andaluces, es decir, 1 de cada 8 andaluces, están en listas de espera para una operación o para la cita en especialista. El 40% de ellos fuera del plazo legal establecido por la ley para ser atendidos. El 40% de ellos, 400.000 andaluces. Si nos vamos a Almería, lamentablemente no le puedo dar datos más actuales porque la Junta de Andalucía se niega o no ha publicado hasta ahora datos más actuales que de junio del 2023. Pero si nos vamos a esa fecha, entendemos, o probablemente serán todavía peores, porque en el conjunto de Andalucía han aumentado. ¿Qué nos dicen los datos? 100.000 almerienses están en la lista de espera. Lista de espera para ser operado o lista de espera para acceder a un especialista, para un diagnóstico.
Y son muchos más porque la Junta de Andalucía de 5 años se niega a publicar la lista de espera de las pruebas diagnósticas, que también son fundamentales, ¿no?, para realizar lógicamente un diagnóstico. Por lo tanto, la calificación debe ser de colapso de la sanidad pública en almeriense. Le voy a dar un dato más. La salud mental. Ahora mismo no hay cita para la salud mental. Están dando cita para mayo. O sea, con una cuestión tan grave como es la salud mental, un síntoma más de cómo está la sanidad pública en Almería. La atención primaria, los centros de salud. Aunque el delegado dijo recientemente 2,1 días, ¿no? La realidad, y también se ha publicado recientemente por un medio de comunicación, la realidad es que la mayoría de los usuarios o se superan en 1 o 2 semanas o no pueden ni siquiera acceder a una cita con su médico de cabecera. ¿Y qué está obligando? A que muchos de los usuarios se vayan a urgencias que están colapsadas en muchas ocasiones. ¿Y cuál es la respuesta que da el gobierno de la Junta de Andalucía? Seguir inyectando más dinero a la sanidad privada. En este año, 2024, 17 millones de euros a las clínicas privadas de Almería. En el año 2025, si continúa el contrato, como imagino que será la intención, 40 millones de euros. ¿Se imaginan los almerienses que no pueden acceder a su médico de cabecera o al especialista? ¿Cuántos profesionales sanitarios se pudieran contratar con 40 millones de euros? ¿Se imagina los almerienses en cuánto se podrían mejorar sus condiciones laborales para que no haya una fuga de bata blanca a otras comunidades autónomas, a otros países por la precaria situación que viven los profesionales sanitarios en la provincia de Almería? ¿Es consciente el Partido Socialista, es consciente el Gobierno de España que faltan profesionales sanitarios y que lo ha dicho la Junta de Andalucía por activa y por pasiva con la situación de los MIR? ¿Es consciente que la Junta de Andalucía, cuando llegó el gobierno de Juanma Moreno, si es consciente el Partido Socialista, que se encontraron en los cajones la cantidad de listas de espera que había y que se han vuelto a tener que poner a gestionar? Y obviamente con la falta de profesionales es imposible que se llegue a llegar, aunque siguen trabajando para esta situación. Primero, el tema de las listas en el cajón es un tema recurrente del Partido Popular y nosotros decimos que es falso. Y más allá de ello, es que Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, lleva 5 años gobernando, con más recursos que nunca, gracias a las transferencias del Gobierno de España y a los fondos europeos. El tema de la falta de los profesionales sanitarios. Desde que un alumno o alumna entra por la Facultad de Medicina hasta que finaliza su estancia en el MIR, pueden pasar más de 10 años. Por lo tanto, además que el Gobierno de España ha convocado ahora más plazas MIR que nunca, récord histórico, gracias a la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez, la realidad es que el problema no es la falta de profesionales sanitarios porque no hay gente que esté capacitada para ello. El problema es que se apuesta por la sanidad privada. El problema es que no se mejora sus condiciones laborales. Y el ejemplo es que 8.000 profesionales sanitarios han abandonado Andalucía en el último año hacia otras comunidades autónomas o hacia otros países. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones en otras comunidades autónomas o incluso en la sanidad privada que el gobierno de Moreno Bonilla está inyectando con dinero. Cuando asegura lo del concierto privado, eso lo realizó el Partido Socialista, fue el que inventó el tema de, ya que la pública no puede llegar, pues con la privada también para intentar apoyar, que es lo que está haciendo el Partido Popular ahora, y ahora se le critica esta situación. Bueno, fueron contextos diferentes, lógicamente, y no es que se critique, es que también fueron magnitudes totalmente diferentes. Lo que está visto y demostrado es que desde que el gobierno de Moreno Bonilla está inyectando año tras año dinero a la sanidad privada, lo único que están haciendo es aumentar las listas de espera, año tras año, semestre tras semestre. Por lo tanto, no es la solución. No es la solución la que está aplicando el gobierno de Moreno Bonilla y lo que estamos viendo. Que ojo, que lo que dice el Partido Popular es lo que ustedes dejaron, el Partido Socialista dejó en el momento que llegó el Partido Popular. Bueno, eso es lo que dice el Partido Popular y también es falso. También es mentira. Por lo tanto, y es una reflexión que también me gustaría hacerle a los ciudadanos. La peor época económica, todos estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, cómo la prima de riesgo subía, intervención del sistema bancario, despidos, una crisis global y financiera. Aquí en Andalucía no estaba en tela de juicio si se abría o no un centro de salud o un centro educativo, ¿no?, porque aquí se apostó firmemente por la apuesta de los servicios públicos. Y es ahora, cuando España tiene los mejores datos de crecimiento de empleo, económico, y por lo tanto también se beneficia, por lo tanto, Andalucía como el resto del país, estamos viendo que la situación de la sanitaria, igual que la educación, que podremos hablar también, está peor que nunca. Con más recursos que nunca, la sanidad andaluza está peor que nunca. Y eso, le digo cuando siempre dice el Partido Socialista, es que son 5 años lo que lleva ya gobernando. De esos 5 años quitamos 2 años y medio de pandemia, con la situación en la que hemos vivido, restricciones, etcétera, etcétera, con todo lo que ha acontecido, las listas, el parar todas las operaciones, el parar todo lo que se lleva a cabo.
pero que se ha ido formando. Pero así hablamos de infraestructura, la provincia de Almería es una vuelta en calcetín de lo que había a lo que hay. Bueno, el materno infantil, por ejemplo, estaba casi finalizado con el Partido Socialista. Y llega una pandemia. Sí, pero estaba en obra, estaba a punto de finalizar. El gobierno de la Junta de Andalucía está utilizando los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez, a los que, por cierto, el Partido Popular intentó boicotear, para financiar el Hospital de Roquetas de Mar, el edificio de consulta externa, los centros de salud, por ejemplo, que se han puesto la primera piedra hace poco en Benadux y en El Elegido, o el famoso PECTAC, ¿no? Financiado íntegramente por los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez, a los que el Partido Popular intentó boicotear. Por lo tanto, le repito, la sanidad está peor que nunca, con menos profesionales que nunca, a pesar de los fondos europeos y las transferencias del Gobierno de España. La última, educación. Tenemos muchos más temas, pero tenemos largo tiempo. Esta es tu primera entrevista, pero por hacer otro análisis de la educación a día de hoy. La educación a día de hoy. Mira, le voy a dar un dato. Cuando, por ejemplo, hoy estamos viendo en estos días en los medios de comunicación que padres de la Vega de acá están protestando por la falta de infraestructuras. También ha pasado en El Ejido, en Roquetas de Mar, en Huerca Lovera. En la provincia de Almería ahora mismo hay más aulas prefabricadas que nunca. 130 aulas prefabricadas. La Junta de Andalucía presupuesta cada año, por ejemplo, en el año 2023, 390 millones de euros para la provincia de Almería, presupuestados. ¿Sabe cuánto ejecuta? El 20%. 300 millones de euros. ¿Sabe cuántos colegios se podría hacer, por ejemplo, con 300 millones de euros? En torno a unos 50 colegios, como los que demandan los padres y madres de la Vega de acá, los padres y madres de Roquetas y otros municipios. Por lo tanto, también la educación pública está peor que nunca. Es que han eliminado 2.000 líneas educativas en toda Andalucía. Es que la mesa sectorial de los sindicatos de educación están con protesta y han convocado una huelga para el 14 de mayo. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía, en vez de favorecerse, entre comillas, entiéndase, de la bajada de la natalidad y mantener las aulas y los profesores con el objetivo de mejorar la educación que reciben nuestros niños y niñas, lo que está haciendo es eliminar líneas educativas, no abrir nuevos centros educativos. Es que la provincia de Almería, en estos 5 años, no ha tenido un nuevo centro educativo que no haya iniciado el Partido Socialista. No hay un proyecto nuevo que haya iniciado el Partido Popular. La Diputación, el equipo de gobierno, la Junta de Andalucía, lo que asegura siempre que el tema de las caracolas, por ejemplo, donde el Partido Socialista colocaba una caracola, la caracola se quedaba perennemente. Donde hay una caracola ahora hay un edificio porque está al lado que se está construyendo, que es un centro educativo. Ahora mismo hay más caracolas que nunca, 130 caracolas. Y ahora mismo no se ha iniciado ni se ha finalizado un nuevo colegio que no haya estado proyectado y programado por el Partido Socialista desde el 2018. Mateo, hablando de educación, hablando de sanidad, hablando de la infraestructura, hace 5 años, hace un año hubo unas elecciones autonómicas y lo que el Partido Popular tenía solo y exclusivamente el apoyo de Vox y el apoyo de Ciudadanos, mayoría absoluta. Luego, no hay mucha, con todo lo negativo que estás diciendo que estamos en la situación en las 3 pilares fundamentales, educación y sanidad, sanidad y educación, falta la dependencia, que también largo tendido habríamos que hablar de esa situación, pero algo se tiene que ver el Partido Socialista de que no está haciendo bien o porque todo no está tan mal cuando le dan una mayoría absoluta a Juanma Moreno. Como usted decía, veníamos de una época COVID, ¿no? Una época COVID que todos los gobiernos regionales y autonómicos, si ve el histórico, salieron reforzados por la cuestión COVID. Por lo tanto, más allá de esa cuestión, también hay que ver el contexto en su momento, en el 2022, y la realidad es que no es lo mismo, en muchos casos de la ciencia política, ¿no? Yo también vengo de ahí. Lo normal es que un presidente, cuando accede por primera vez a un gobierno, los primeros años revalide y luego las siguientes legislaturas cuando note el desgasto tanto popular como electoral. Lo que nosotros estamos notando, lo que nosotros estamos viendo y día a día se ve también en los medios de comunicación, es que la gente está más descontenta, más desengañada. Y yo estoy convencido que en las siguientes elecciones el Partido Socialista va a volver a ganar la Junta de Andalucía y va a volver al gobierno en el 2026. Estoy convencido y estamos trabajando para ello, trabajando con crítica, con una oposición donde hay que hacerla, en sanidad, en educación, y también presentando alternativas, por ejemplo, con la propuesta de gobierno alternativo que ha lanzado Juan Espadas y que también estamos realizando en la provincia de Almería. Por lo tanto, por ejemplo, lo que hicimos recientemente con la comarca del Río Nacimiento, que engloba a más de 8.000 habitantes. Eso en cuanto al tema regional, tema provincial,
Pero hablando nacional, lo hilo con lo que estás diciendo. La situación de la ciudadanía, si dices que notas que lo está haciendo no muy bien o mal, en este caso en la Junta de Andalucía, ¿qué sensaciones se está viendo en España a nivel nacional? Cuando se dice que no va a haber una amnistía y al finalmente amnistía. Cuando se hizo que al principio no iba a haber indultos y hay indultos. Ahora se habla y ya se dice que no va a haber ningún tipo de referéndum de autodeterminación y lo primero que están diciendo los independentistas es que va a haber referéndum de autodeterminación y que el Partido Socialista por 7 votos se vende a toda esta situación. Habrá elecciones en el País Vasco el próximo domingo. Dentro de 2 semanas las elecciones en Cataluña y luego las europeas. La sensación a nivel español, ¿qué sensación es la que se ve? ¿La de que está todo muy bien? Yo le voy a hablar de la sensación que yo percibo, sí, y la sensación que yo creo que los almerienses pueden tener en el día a día. España es líder en generación de empleo. Ahora mismo hay más empleo que nunca. El gobierno de Pedro Sánchez, con el voto en contra del Partido Popular y la ultraderecha, Vox, votó en contra, por ejemplo, de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Sabe usted qué ha supuesto la subida del salario mínimo interprofesional en la provincia de Almería? Que más de 150.000 almerienses se habían incrementado hasta 1.080 euros. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy práctico porque cuando me lo contaron y lo conocí de primera mano con las trabajadoras del manipulado, creo que... no voy a rehuir la pregunta que... Sí. Pero como me ha hablado de las sensaciones. Los trabajadores del manipulado, con el gobierno de Mariano Rajoy, cobraban poco más de 700 euros al mes. El salario mínimo interprofesional estaba ahí. Ahora cobran 1.080 euros al mes. La reforma laboral, que también votó en contra el Partido Popular y Vox, ha convertido que esas 20.000 mujeres, digo mujeres porque la mayoría son mujeres, hayan pasado de ser temporales a eventuales. ¿Eso que le ha supuesto a ellas? Por ejemplo, que puedan cobrar sus vacaciones, como hacemos todos, y que también puede ir al banco para pedir un préstamo para una casa o para renovar la cocina o para comprar un coche. Los pensionistas, 113.000 en la provincia de Almería, han visto cómo ha subido su pensión mensualmente gracias al gobierno de Pedro Sánchez y a su compromiso de vinculación con el incremento del IPC. Y todas ellas medidas que han contado con el voto en contra del Partido Popular. Me decía con respecto al contexto general, ¿no? Claro. General, que considero que es más mediático que en el día a día, porque yo creo que a la gente lo que le interesa es que sus niños puedan ir al colegio en un sitio cercano, por ejemplo están denunciando los vecinos de la Vega de acá, que puedan acceder a su médico de cabecera en un tiempo razonable o al especialista. Con respecto a Cataluña, la realidad es que la mayor crisis institucional que ha sufrido nuestro país en democracia, una de las mayores crisis, sobre todo en el ámbito territorial, fue cuando se declaró la independencia, o cuando hubo un intento de declaración de independencia. ¿Con quién? En octubre. Con el gobierno de Mariano Rajoy. La realidad ahora, gracias a las medidas que está tomando el gobierno de España para la reconciliación, para volver a los acuerdos institucionales que deben estar los partidos políticos. Pero si están diciendo que lo van a hacer otra vez. Bueno, una cosa son las campañas electorales, otra cosa es lo que se diga, porque en democracia no debemos pedirle a los rivales políticos, hay libertad de ideas, ¿no? Otra cosa es que luego lo hagan. Pero la realidad es que hoy en día, en las últimas elecciones generales y catalanas, el partido vencedor en Cataluña fue el Partido Socialista, y las encuestas también dan que va a ser el Partido Socialista. Bueno, independientemente de que sea el Partido Socialista, ¿no? Bueno, lógicamente a mí me interesa que sea el Partido Socialista, pero es las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas que defendemos un Estado de autonomía fuerte, integrado, cada uno por supuesto con sus reivindicaciones dentro de la Constitución, que es lo que defiende el Partido Socialista. Por lo tanto, las medidas que está tomando el gobierno de España antes y ahora van en esa línea, en mejorar la convivencia y que todos unidos sigamos avanzando como país. Aunque ellos mismos vuelvan a repetir que lo van a hacer y lo van a conseguir, y además diciéndole a la cara, si cada vez que dices que no, luego es que sí, ¿por qué dices que no es cuando va a ser que sí? La realidad es que la única vez que había una declaración unilateral de la independencia fue con Mariano Rajoy. No, es que esa es la realidad. El Partido Popular, porque al Partido Popular le interesa hablar de esto, hablar de la cuestión territorial, no le interesa hablar de los datos económicos. El Partido Popular siempre se ha ido de buen gestor, ¿no? Que bueno, eso habría que cogerlo con entre comillas. Pero es que al Partido Popular, al dirigente nacional, tampoco a Moreno Monilla, le interesa hablar del día a día de los ciudadanos. No le interesa hablar de que del gobierno Moreno Monilla no ha puesto ni una sola ayuda para hacer efecto a las consecuencias de la crisis. Mientras que el gobierno de España, con la subida del salario mínimo interprofesional, la ayuda a empresas, el bono de transporte, los ciudadanos de Almería deben de saber que gracias al gobierno de España están pagando menos por el bono transporte en el autobús que cogen día a día. Por lo tanto, una cuestión considero que es la cuestión mediática y la cuestión es el día a día. Como ha preguntado por las percepciones que yo considero,
mi amigo, mi entorno, está más preocupado en eso que en lo que muchas veces los medios de comunicación plantean. Mateo Hernández, parlamentario andaluz del Partido Socialista. Es un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Igualmente. Yo siempre a mis invitados que vienen por primera vez le emplazo mes y algo. Pues mes y algo nuevamente y ya sí, entrando en temas de calado. Ahora es un poco general para que la ciudadanía conozca también, en este caso, al personaje, que vea un poco por dónde respira de cada uno de los asuntos, entrando ya en profundidad en cada uno de ellos para intentar ver qué es lo que haría el Partido Socialista si estuviera gobernando en la Junta de Andalucía. Bueno, muchas gracias, un placer y espero que pronto nos veamos. Las puertas abiertas de esta casa. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.